Hola gente, soy Alejandro Gabriel Prat, el coordinador de la Cena Café Ufológico de Capilla del Monte, y estamos acá con el amigo Oim y este invitado especial, Ricardo González. Gracias Ricardo por darnos este espacio y bueno, no creo que haya tiempo para que evacuemos todas las preguntas que tenemos, pero bueno, vamos a tratar de canalizar todo esto. Gracias por la invitación. Bueno, Oim, ¿cómo iniciamos esta entrevista? A ver. Me gustaría preguntarte, por empezar, sabiendo un poco de tu trayectoria, de tu camino, un poco obviamente, y como el público se renueva constantemente, que nos cuentes dentro de tu espectro lo que sucedió en Talampaya aquella vez que tuviste ese interesante approach, contacto con algunos seres. Yo tengo conocidos que te acompañaron aquella vez, bien, en aquel evento donde hubo contacto y nada, para que la gente que aún no ha sabido de ti, que le cuentes un poquito de eso. Bueno, Talampaya para mí es una historia fascinante. Cuando aún vivía en Perú, en mi país, estaba hojeando un libro sobre paisajes de la Argentina. Bueno, la clásica es que te muestren los paisajes de la Patagonia, o el glaciar Perito Moreno, o las cascadas del Iguazú, y de pronto veo una imagen de un cañón rojizo y decía Talampaya. Y tuve la sensación que era un lugar muy especial. Yo ya participaba de grupos de contacto en Perú, ya venía viviendo estas experiencias relacionadas con el fenómeno OVNI, y más tarde cuando viajé a la Argentina y contacté con grupos de investigación y de contacto en Buenos Aires, les dije que teníamos que ir a Talampaya, investigar el lugar, porque más allá de que algunos estudiosos, entre ellos mi recordado Fabio Serpa, ya habían hecho mención de la peculiaridad de los petroglifos que hay en la entrada del cañón, algunos de ellos que, si quieren, podríamos interpretarlos como seres no chamánicos, sino como del cielo, bastante extraños, con supuestas escafandras. Hacía falta retomar esa investigación. Y fuimos en el año 2002, fue el primer viaje que llevé a cabo. Fue también el primer viaje que hice aquí a Capilla del Monte, el Cerro Uritorco. Y bueno, ese primer contacto fue extraordinario por los avistamientos, las experiencias que vivimos allí, mucho antes de que Talampaya pues se transformase hoy, y en gran medida, y lo digo con mucha humildad por culpa nuestra, en un lugar de peregrinación de muchos grupos de contacto, de ufología o espirituales que lo reconocen como un santuario. Sin embargo, y si creo entender bien tu pregunta, la experiencia que tal vez esté citando no es la del año 2002, sino una mucho más reciente, que hicimos el primer encuentro internacional, y el único, porque imagínate, acampar en un lugar como Talampaya, más de 300 personas, esto fue en el 2013, fue una barbaridad, y los propios guardaparques dijeron que ya no podía hacerse en una futura ocasión. Y en ese momento aparecieron varios objetos, se dieron varias experiencias que repetimos más tarde en el 2015, en el 2017, experiencias muy semejantes, en donde surgía, tanto en el cielo, objetos que inicialmente parecían satélites por su trayectoria lenta, pero se detenían y luego salían disparados, o se hinchaban de luz, no un iridium flare, o la luz que se refleja en un aparato espacial humano y confunde a un observador en tierra, sino que accionaba de acuerdo a los pensamientos, a las ideas, o cuando les apuntabas con el láser, es decir, una interacción. Y además de estos objetos en el cielo, algo increíble que sucedió es que aparecieron unas luces cerca del campamento. Recuerdo que en uno de estos viajes yo estaba agotado, estaba durmiendo en la tienda de campaña, y algunos muchachos de ese entonces que estaban participando en el campamento, recuerdo con mucho cariño a Pablo Cascone, Alan Miller, entre otros, me vienen a despertar. Ricardo, sal de la tienda de campaña. Entonces salgo de la tienda de campaña porque ellos se habían encontrado con una luz que lanzaba o emitía, salía como una especie de rayos, como si fuese cabello de ángel alrededor de la luz, una cosa alucinante, y estaba flotando a la altura de tu vista, no en el cielo, sino allí en el horizonte, y se acercaba a una distancia muy próxima de ellos, y vinieron a avisarme, y salí y también lo vi. Y esa luz, o lo que fuese, les dice a ellos: soy Maya. Y esto me llamó mucho la atención porque esa supuesta entidad que se ha presentado como Maya
es uno de los contactos primordiales de Ángel María Tona a fines de los años 70, en la mítica estancia de La Aurora, en Uruguay, y que más tarde, cuando él comparte esta información, algunos investigadores argentinos, exploradores de estos temas, como Ángel Cristo Coglanis, que viajaron a Uruguay para entrevistarse con Tona, esas experiencias se replicaron también aquí en el Uritorco, solo que lo vivimos en Talampaya, y es una de las experiencias más gratas que hemos tenido. Pudimos identificar los lugares donde los fenómenos ocurrían con mayor intensidad, tanto por la información que teníamos nosotros en nuestra experiencia de contacto, nuestra evidencia empírica de haber ido muchas noches, muchos viajes al lugar y observar, y también el contraste con los guardaparques, que no van a salir en una entrevista, no lo van a decir abiertamente. Yo tengo mucha amistad con ellos, no solo los de Talampaya, los de Rolling Travel, que son los administradores, o lo eran hasta hace poco, y la cooperativa de Ciudad Perdida en particular, que son los que cuidan el acceso al denominado Mogote Negro o Cerro Piramidal de Basalto, que es el lugar más importante desde un punto de vista energético de toda esta zona que llamamos Parque Nacional Talampaya. Pero no es fácil acceso. No se puede, es muy difícil porque producto de las lluvias, los deslaves y todo, pues los caminos se van rompiendo, y por seguridad los guardaparques no pueden llevar grupos ahora. En determinadas ocasiones, cuando el camino está bien y si es un grupo pequeño y si hay una autorización ya conversada con bastante tiempo, podrían llevar un grupo hasta la misma base del Mogote Negro, pero te puedo garantizar que eso no es frecuente. Pueden pasar años y no llegas allí. ¿Es la formación rocosa que parece una pirámide perfecta? Así es, de hecho se cree que se trata del núcleo de un antiguo volcán. Por eso el basalto, que es roca volcánica vitrificada, está expuesto a la superficie. Habría estallado hace 18 millones de años y dejó como un cráter, si se puede llamar cráter, una circunferencia muy amplia, más o menos 2 kilómetros de diámetro, para que te des una idea. Entonces muchas de las formaciones de ese lugar son producto de esta situación volcánica, y especialmente la erosión del viento y la erosión del agua de los ríos que discurrieron por allí y han transformado el lugar en un mega Los Terrones, ¿no? O sea, a gran escala, y por eso que le llaman ciudad perdida, porque a la distancia parece una ciudad en ruinas. Pero también dicen los guardaparques, sobre todo los de la citada cooperativa, que por las noches han visto ellos luces moviéndose en la zona, pero tantas que parecían, no sé, árboles de Navidad, pero no entra nadie allí. O sea, no eran luciérnagas, o sea, un delirio, no hay ni mayor vegetación, todo es pelado. Entonces, se sorprendieron al contarnos todo esto por lo que habían visto, y hemos verificado que esos avistamientos son ciertos. Yo los he visto incluso al lado de guardaparques. Claro, mi pregunta es un poco extensa, tratemos de hacerla medio resumida. Te pido esos 2 casos ufológicos espirituales que te han impactado de forma más profunda, los que planetariamente te han impactado también en forma más profunda, y 2 contactados que vos digas, estos son serios, son profundos, son trabajadores del tema ufológico. A ver, podría hablarte de mi propia experiencia, más allá del contacto extraterrestre que he venido defendiendo a lo largo de 30 años de difusión, de divulgación, vinculado con el expediente de Alpha Centauri, aunque suene a un delirio, esto lo he venido difundiendo muchísimo. Yo tuve también experiencias de característica espiritual, es decir, no seres de apariencia física, sino seres como de luz, de energía, que te dejan sensaciones muy especiales, como si fuese casi una experiencia iniciática. Aunque suene muy místico, mi comentario es así. Y una de las primeras de esas experiencias extrañas la viví en 1998 en una cueva del Cusco. Esto lo narré hace poco en una conferencia aquí en Capilla del Monte, la cuento siempre, cerca de las ruinas de Sacsayhuamán, en la colina de los Halcones. Hay como un bosque de piedras que se llama Lancacuyo o piedras Lancacuyo, y le llaman la zona X, esa zona, vale la redundancia, porque se han desaparecido, ¿no? Varias personas, no se ha dado el paradero de ellas, hay 2, 3 casos que se mencionan habitualmente, y también por los fenómenos de índole paranormal que ocurren allí. Resumiendo, ese año 98, el 1 de mayo, si mi memoria no me traiciona, yo entré en esa cueva a investigar y estaba acompañado de un aprendiz de chamán. Digo chamán para que la gente lo entienda. En Perú no utilizamos mucho la palabra chamán porque es una palabra más bien de origen de Asia Central, ¿no? Tungur.
nosotros decimos Paco, ¿no? Que sería el equivalente a un chamán de Siberia, aunque ahora se ha popularizado pues aquí en América, ¿no? Decimos chamán andino. Entonces estaba con un aprendiz de Paco, ¿no? De un alto misayor de Ozangate, Sergio Cáceres Guamán. Y cuando entramos en la cueva, primero yo y luego él, vemos una entidad que se había formado de una neblina luminosa muy alta, espigada, que se acercó y dejó una sensación maravillosa, sobre todo en mí, ¿no? Que fui el primero que vio a esa entidad. Y luego un contacto semejante que vivía aquí en diciembre del año 2015. Fue la única experiencia de esa naturaleza que he vivido en Capilla del Monte, en Las Gemelas, al pie del Cerro Las Gemelas, donde está el lote del futuro Centro Roedig, y ahí apareció un ser semejante de luz, luego de unos avistamientos potentes con interacción, éramos un grupo, no sé si de 30 a 40 personas cuando esto ocurrió, ¿no? Fue una barbaridad. Son las experiencias que me ocurrieron a mí. Y sobre mi opinión de contactados, investigadores que considere serios, me pones en un aprieto porque viste que yo emito una opinión, pero no tengo ningún problema en decir que, no sé, Juanjo Benítez, que es mi querido amigo, aunque tal vez se le enoje lo que voy a decir, no solo es un gran periodista investigador del fenómeno OVNI, sino también es un gran contactado, aunque no sea su rol explotar o compartir esa parte. Yo sé que él conecta, que él recibe, que él ha vivido cosas extraordinarias, pero obviamente su rol es el de investigador y el de periodista, pero ha vivido cosas, algunas las ha contado, como esa experiencia que vivió cuando era muy chico en España, donde se habría encontrado con una entidad que lo llevó a una especie de, no sé, como de sarcófago o una cavidad con luces, como que le habrían hecho algo, ¿no? Además los avistamientos que él vivió en su momento con el grupo Rama, ¿no? Que fue fundado por los hermanos Carlos y Sisto Pasuels, otros dos contactados auténticos. Más allá de mis autocríticas y mi postura de análisis de los errores también que se han cometido en grupos de contacto, las exageraciones y un largo etcétera que es de público conocimiento, debo decir que las experiencias de este grupo de contacto peruano, sobre todo en su génesis, han sido más que auténticas. Castillo Rincón, otro gran contactado de origen costarricense, pero que desarrolló buena parte de sus vivencias en Colombia. Y bueno, podría citarte muchísimos casos más, pero aquí te he mencionado los más célebres y los que he vivido de alguna forma de cerca. Y en caso planetario, los dos temas ufológicos que te hayan llenado de preguntas incógnitas, tipo así, uno pensaría que sucedió en Roswell, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué otros casos te han movilizado internamente, ¿no? A ver, yo recuerdo algunos casos que fui a investigar, más allá de mi rol como testigo de contacto, pero son tantos. Uno de ellos, ya que mencionaste Roswell, una investigación original de Paola Leopixi Harris en la zona del experimento Trinity, que se hizo como parte del experimento Manhattan, es decir, la detonación de la bomba Trinity en 1945 y en Nuevo México. Fue extraordinario porque después de la explosión apareció un objeto que se estrelló en esa zona y unos niños vieron el objeto que se accidentó terriblemente y unas criaturas de aspecto humano pequeñas que chillaban, que gritaban de dolor porque se habían lastimado en el incidente. 2 años antes de Roswell, 1945. Uno de estos niños, de apellido Padilla, sigue en vida al día de hoy, es un anciano, y Paola me contó mucho esta historia, este caso, así que viajé a Nuevo México, viajé con Paola Harris, entrevisté a este señor, que incluso él había recuperado una pieza del objeto y la había guardado todos estos años, y yo tenía la pieza en mis manos. Este caso motivó a que Jacques Vallée retomase el caso y publicase un libro que se ha transformado en un éxito en Amazon con Paola Harris, ¿no? Y todavía no saben exactamente qué fue lo que sucedió, pero el incidente ocurrió. Y Padilla, como me dijo Jacques Vallée en una conversación que tuvimos, no está mintiendo. Creo que es uno de los casos extraordinarios porque pone en relieve o experimentos extraños que desconocemos de tecnología desconocida humana, si es que fue el caso, aunque queda pendiente de la explicación de estas supuestas criaturas que estaban chillando, de aspecto humano pero que humanos no eran, o si seres de otros mundos o realidades accionaron en nuestra realidad debido a nuestros experimentos atómicos.
¿okay? Así que es un caso no muy conocido en América Latina. Yo sugiero que lean el libro de Trinity, de Jacques Vallée y Paula Harris, que está también en español. Y como estuve en la zona, conocí al testigo, tuve la pieza en mis manos, puedo garantizar que esto es impresionante. Y otro caso que estuve revisando muchísimo es el del Altai, los contactos en Rusia. Y estuvimos con un militar, Alexei, no voy a decir su apellido, si es que era su apellido, un militar ruso que nos acompañó en esta expedición del 2014. Y él nos comentaba pues que, a ver, los militares rusos en esa zona habían encontrado en la nieve marcas circulares de objetos que se habían posado, y muchas de estas anomalías habían sucedido alrededor del Beluja. Y el Beluja o el Beluca, Beluja, es la montaña sagrada de Siberia, la montaña más alta de la cadena del Altai, que recorre Mongolia y llega a esta región de la Siberia de la Federación Rusa. La montaña que, por cierto, amaba Nicolás Roerich, el creador de la bandera de la paz, y que, de acuerdo a Geoffrey Ash, significa en el dialecto local allí donde duermen los que vinieron de Orión. Tremendo, ¿no? Entonces fuimos al lugar, acampamos allí, tuvimos unas experiencias también extraordinarias que he descrito en mis libros. Es otro lugar fascinante. El desierto de Gobi lo he contado muchas veces, cuando estuvimos en Mongolia y los lamas del monasterio de Kamar nos hablaban de una puerta espiritual o que te llevaba a estados no ordinarios de la conciencia y te conectaban supuestamente con Shambhala. Y habían generado un mandala del tiempo, ¿no? El mandala Kalachakra, lo habían reconstruido allí. Hacía siglos que custodiaban ese vórtice donde el Dalai Lama lo había visitado en secreto. Llegamos allí y vivimos también una experiencia increíble en ese vórtice o portal o lo que sea. No sé, son muchos casos que hemos investigado donde tocan, por un lado, lo ufológico, como lo que me mencionó el militar ruso o lo de Trinity, o también lo espiritual y lo esotérico, como estos monjes del monasterio de Kamar en el desierto de Gobi. Buenísimo. ¿Viste la película Interestelar? Sí, me fascina. ¿Viste? Maravilloso. Sí, Buenísima. Bueno, la teoría que habla más o menos, para los que no lo vieron, es de que tenemos asistencia de nosotros mismos en el futuro, ¿no? ¿Te resuena esa opción? Claro. Bien. Ahora, más allá de la paradoja que genera esto, ¿no? La intervención de nosotros mismos, viniendo del futuro y haciendo modificaciones en el presente para que en el futuro sea diferente, bueno, una paradoja enredadísima. ¿Por qué? Es una especulación, ¿no? ¿Por qué crees que aún no intervenimos nosotros mismos desde el futuro en el presente para modificar aquellas cosas que realmente nos están llevando a un límite? O se está esperando un evento que realmente sea bisagra y ahí recién van a intervenir. Vamos a intervenir si fuéramos nosotros en el futuro. Es una pregunta muy profunda. De hecho, recuerdo que cuando Ivica y Antarén, estos seres extraterrestres con los que ya teníamos contacto muchos de nosotros décadas atrás, en el 2015, es que nos confirman una información vinculada a que algunos de ellos podrían ser descendientes nuestros, es decir, astronautas que habían viajado al espacio para colonizar otros mundos y que la especie humana pueda sobrevivir. Yo tenía esta sospecha desde el año 2001, cuando en el desierto de Chilca, en un contacto que fue el 24 de febrero de ese año 2001, Antarén me habló del proyecto Longshot y empecé a investigar, y Longshot existía, era un proyecto de la Armada Naval Norteamericana para enviar una sonda no tripulada Alpha Centauri e investigar. Y tuve la sensación, no me lo dijo, la sensación de que parte de los, entre comillas, extraterrestres de Alpha Centauri éramos nosotros que viajamos a Alpha Centauri. Okay. Y no sé si por resistencia, porque me pareció una locura, lo apagué. Y pasaron tantos años, 14 años, hasta que surge Ivica y en la experiencia de Ichikpuna, en los Andes de Ancash, en Perú, dice sí, esto es verdad, y nos habla del arca, una serie de datos. Los escépticos, a pesar de que yo he intentado ser lo más serio, riguroso posible en este terreno resbaladizo como es el contactismo, dijeron que yo me había inspirado en Interstellar, que de hecho se publicó en el año 2014. Pero yo le dije, mira, si hubieran tenido más imaginación, me hubiesen acusado de haberme inspirado
en Perdidos en el Espacio, que es de los años 60, ni siquiera yo había nacido, donde la familia Robinson, a través de la nave Júpiter, se va de la Tierra y viaja hacia Alpha Centauri, porque ya no se podía vivir aquí en nuestro mundo, ¿no? Lo que pasa es que la realidad supera la ficción, y lo que es cierto, que Ivica había dado una coordenada, que al año del contacto, que fue el 12 de abril del 2015, esto lo he contado muchas veces, los científicos siguen a hablar sobre esto. Yo publiqué un libro, aparecí en congresos, di conferencias, y el año exacto, el 12 de abril de 2016, pues Stephen Hawking, Avi Loeb, que está hablando de Oumuamua, que publicó un libro maravilloso que se llama Extraterrestres, ni más ni menos que un astrónomo de Harvard, hablaron de que teníamos que investigar Alpha Centauri, y Stephen Hawking, en el último documental en que él participó antes de partir, un documental de la BBC de Londres, dijo que a la humanidad solo le quedaban 100 años para tomar decisiones y emigrar a otros mundos. Este es el resumen. Ahora, yendo directamente a la cuestión, si esto es así, y algunos de estos seres del futuro son nuestros descendientes, ¿por qué no cambian las cosas antes que se compliquen? Obviamente, hay detalles que desconozco, o que mi capacidad o nuestra capacidad humana no nos permite desvelar. Pero tengo algunas sensaciones o medianas certezas. Una de ellas es que, puedan o no, no deben. Que si intervienen ahora en nuestra línea de tiempo generarían una paradoja, generarían mayores problemas y fracasaría este proyecto maravilloso que es la especie humana como otras especies semejantes en mundos escuela como la Tierra. No deberían intervenir. Ese es uno. Y el otro aspecto, curiosamente, tiene que ver con tu reflexión. Yo también tengo esa sensación desde siempre, y alguna información tengo, de que están esperando un momento clave, ellos le llaman eventos extraordinarios. Lo que tú dijiste, un evento bisagra o algo así, ¿no? Un evento extraordinario. Y en estos eventos extraordinarios es cuando ellos pueden implicarse. Los eventos extraordinarios es donde ellos actúan, no siempre. Solo los eventos extraordinarios. ¿Y cuándo ocurrirá ese evento extraordinario? ¿De qué se trata ese evento extraordinario? Es algo, no sé, social, político, planetario, energético, dimensional, decisiones humanas, no lo sabemos. Pero se habla sobre el 27, el año 27. Ese es un evento extraordinario. Ahí involucran muchas cosas. Y faltan pocos años. Yo estoy seguro que no va a ocurrir nada negativo, lo vengo diciendo hace años. Es una antiprofecía. No una profecía, es una antiprofecía. Estoy convencido que ecos de otra realidad no se tienen por qué replicar en la nuestra, en donde un cuerpo celeste podría impactar el hemisferio norte del planeta en ese año 2027. Algunas fuentes, investigadores que conocen esta información, creen que el impacto va a ocurrir. Yo estoy convencido que lo podemos cambiar, lo podemos evitar, y esto ya rompe pues las barreras del conocimiento humano tradicional, científico, es prácticamente indemostrable, pero sé que hay fuerzas, hay un tejido inteligente en el universo que acciona como una esponja que se impregna de las decisiones, los sentimientos del ser humano, y esto puede modificar algunos acontecimientos en la línea de tiempo futuro. No es un pensamiento mágico, ni mucho menos. Creo de que nosotros absorbemos las cosas y las podemos afectar. Y estoy convencido que en el 2027 no va a ocurrir nada nefasto. Sin embargo, dicho esto, camino a ese gran evento o a esa clave, caiga o no caiga ese cuerpo celeste, el problema no es el cuerpo celeste o el asteroide es tan solo como la cereza sobre la torta, disculpando el ejemplo, porque estamos viviendo una serie de eventos estos últimos años que se vienen difundiendo a través de mensajes de contacto extraterrestre, y ahora todo el mundo le está dando importancia, ¿no? Casi como si estuviéramos viviendo, y esto va a sonar bastante controvertido, la cadena o la secuela de desastres que se menciona en la visión de Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, el Apocalipsis, las revelaciones. Guerras, conflictos, cambios climáticos extremos, pestes, o sea, y que se iba incrementando hasta que caía Ajenjo, y en ese momento se liberaba al dragón, o el dragón se liberó, con todo el simbolismo que esto representa, ¿no? Porque aunque algunos países, por ejemplo orientales como en China, el dragón es la buena suerte, la espiritualidad, y otros interpretan que el dragón representa la línea de fuerza de la tierra, el dragón, en el contexto de las visiones de Juan, es la serpiente antigua, en la oscuridad. Incluso en muchos grupos
New Age espirituales que con la mejor intención, pero con mucha ingenuidad, van a lugares de poder para liberar al dragón. O sea, así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Excelente, excelente. Los originarios de diferentes terrenos en los que podemos hallar los huarpes, los camichingones, Yaguita, los shuar ahí en los tallos, luego los imperios, los incas, los aztecas, los mayas. Pareciera, y es una espina que uno que intenta trabajar en el campo y ver cosas y conectar en qué pensaban cuando estaban ahí en sus terrenos, es como que siempre hay una conexión con el cosmos, siempre tienen un hilo de conexión con el cosmos, los originarios de casi todas, yo creo, las culturas, pero después se borra. Después como que hay que, no hay rastros o una lectura clara que uno tiene que ir descifrando más allá del tiempo que desgasta las cosas, ¿no? ¿Por qué será que después de tanta conexión, que uno cree, ¿no? Uno cree, de tanta conexión que tuvieron en su momento con seres del espacio, de dimensiones, ¿por qué será que luego queda tan poco, ¿no? Que uno te va con cuentagotas, sí, hay una piedra labrada, unos simbolismos que uno tiene que descifrar, pero después de tanta conexión, tanta compartir, en ese momento, ¿por qué queda tan poco? ¿Habrá un barrido, una limpieza para volver a empezar? ¿Vos qué opinás? Que hay tres explicaciones, algunas históricas arqueológicas y otras esotéricas. Las voy a enumerar. Por un lado, que todo ese legado de estos grandes imperios o grupos de gran relevancia en América, como puede haber sido, no hablo de los incas que era un imperio, pero podría hablar por ejemplo de los nativos de las sierras de Córdoba donde estábamos. Para mí de gran relevancia, solo hay que mirar los pictogramas, decenas de miles de ellos en Cerro Colorado. Su legado se fue perdiendo. Su legado se fue perdiendo. ¿Y por qué se fue perdiendo? Se fue perdiendo porque el tiempo hace mella en estas informaciones, hace mella en parte de la cultura, solo quedan leyendas, quedan mitos, los grupos emigran, se mezclan con otras etnias y esto se va modificando. Históricamente se cree que buena parte de eso se pierde en las brumas del tiempo y luego los arqueólogos, los historiadores tratan de rescatar, no solo basándose en leyendas y en mitos, sino, eso es una parte, en evidencias tangibles, ¿no? Y es más fácil de rastrearlas en aquellas culturas que dejaron, como los pictogramas de Cerro Colorado, o las líneas de Nazca, las papas del ingenio en el Perú, o las ruinas que hay en el Cusco, o en México, las pirámides de Egipto, los jeroglíficos, pero no siempre hay una piedra de Rosetta para interpretar todo esto. Eso es una parte, ¿no?, que no explica todos los casos. La segunda es la destrucción. La destrucción entre estas etnias, entre estos pueblos, que una manera de afectar al otro es destruir su legado histórico, que no queden evidencias. Y esto lo han hecho entre etnias, entre pueblos. Los incas, mis ancestros, cuando conquistaban a otros grupos étnicos del Perú, o sea, destruían muchas cosas de estos pueblos, ¿no? Para que la religión o la cosmogonía del imperio del sol prevalezca sobre las creencias anteriores que tenían estos pueblos anteriores a los incas, ¿me explico? Aunque algunas de ellas han prevalecido porque son más antiguas que los incas y los preincas, como por ejemplo el sol, Viracocha, el dios de los báculos, etc. Y a esto tengo que sumar también la conquista. La conquista, por ejemplo, en mi país o en México, hizo estragos. Destruyó códices. Diego de Landa es un caso tremendo en México. En Perú se destruían quipus, se destruían los intihuatanas, los lugares que conectaban con el demonio, según la creencia exagerada pues, de los españoles. Y también pasa la época moderna. En las guerras que hemos tenido, en las guerras mundiales, se han destruido libros, se han quemado bibliotecas. Es como que la propia oscuridad, la sombra del humano, o hasta fuerzas, aunque esto suena a pensamiento mágico, que nos afectan, hace que destruyamos todo. Eso también sucede. Y el tercer caso de explicación es que no todo se perdió y los grandes sacerdotes, los grandes maestros lo escondieron. Y también hay mucho de eso. O lo escondieron ellos o sus maestros, que llegaron del cielo o que surgieron de allende los mares de civilizaciones sumergidas.
Esto se cuenta en muchas leyendas y mitos de la historia. Aquí ya entraríamos, por ejemplo, en expedientes que he explorado, como el caso de la Cueva de los Tallos, que lo mencionaste en algún momento. Una biblioteca metálica que nadie vio, al menos que nadie pudo registrar fehacientemente, salvo testimonios como el de Juan Moris, Julio Goyen Aguado, espeleólogo argentino, que murió en condiciones más que extrañas en un accidente automovilístico, bueno, pero que dieron testimonio que les habrían visto. Yo tuve la oportunidad de hablar con el recordado Gerardo Peña Mateus en su estudio de Guayaquil, el abogado de Morik, y él me mostró una serie de imágenes, de material, de cómo eran las planchas en base a reproducciones de los nativos y otras cosas. Y recuerdo que en ese momento varios investigadores, entre ellos mi querido Rafael Calderón, y yo también le decíamos a Gerardo Peña Mateus que tenía que publicar todo eso en un libro, porque él, como buen abogado, tenía todo muy ordenado. Ustedes entraban en su despacho, era impresionante, todo muy ordenado, como buen abogado, con fechas, con detalles, los files. Y bueno, al final lo hizo. Hace unos años publicó la historia documentada de la Cueva de los Tallos. Así que hay casos de información que creemos perdida, pero que solo está oculta. Tal vez el Uritorco sea uno de esos lugares. Seguro. Ricardo, cuando nosotros iniciamos el tema del café de escena ufológico acá en Capilla del Monte, veníamos de un ambiente, digamos, ufológico, espiritual, positivo. Y claro, cuando nos introducimos en este ambiente vemos que aparecen investigadores y tenían un perfil escéptico, pero muy difamatorio, ¿no? Quien es la cabeza, no vamos a nombrarlo, nos da la gran sorpresa de ser un gran difamador del tema ufológico, no lo podemos entender. Y viceversa, venían otros investigadores, generalmente decimos investigadores de verano, vienen medio a pasear, pero vienen a difamar. Y claro, no entendíamos cómo gente particular, inclusive nosotros haciendo convocatorias, teníamos esta posibilidad de contacto, de avistamientos, que nos llenaba el corazón, fueron filmados, pero esto se profundizó hasta hace un par de años, al punto de que un gran masón escribe un libro con un poder enorme, digamos que es el director de la orquesta del Congreso de la Argentina, un tipo que tiene la posibilidad de investigar el tema muy profundamente, y vimos que vino a hablar con muchos protagonistas de eventos en Capilla del Monte muy importantes, difamó completamente la historia. Como siempre tratamos de investigar el tema en todas las reuniones del café, vimos que en una de las investigaciones que da a luz Snowden es que hay un plan específico para demostrar que el extraterrestre es un ser negativo, que viene a invadir, que viene a este cambio, digamos, de Spielberg, de ET, a invasión del planeta Tierra. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Por qué? Porque indirectamente estos escépticos se direccionan hacia vos, y nosotros estamos en las redes tratando de mutar esa visión totalmente negativa y difamatoria también hacia vos, porque no pueden argumentar ningún aspecto. Vos no tenés flancos débiles, ¿se entiende? Mira, yo sinceramente, a ver, yo tengo tantos años en estos temas y soy consciente de mi rol público, por decirlo así, por aparecer en los medios, contar mi historia, por las investigaciones en temas tan delicados y controvertidos, que vamos a estar siempre en el medio de situaciones de elogios y situaciones de ataques. Y yo los ataques los escucho si tienen algo que aportarme, si de pronto cometí una mala praxis en una investigación, en una divulgación, y eso está bien. Y creo que también, mira lo que te voy a decir, hasta los difamadores, no sé a qué casos te refieras, pero hasta los difamadores cumplen su rol, ¿no? Porque, es más, yo prefiero a los difamadores, prefiero 1000 veces a los difamadores, que al pensamiento extremo mágico, a los grupos New Age, que están generando cosas muy peligrosas, hasta sectarias, aunque parezca increíble que lo esté diciendo. Sin embargo, ya cuando se incurre en las mentiras, se publican cosas que no son ciertas con el deseo de atacar a alguien, me parece que yo ya ni aclaro las cosas cuando me comentan,
porque como me enseñó un querido amigo, por 2 o 3 personas hablando mal de ti o conspirando, encerradas en un ascensor, no vas a perder de vista el edificio que estás construyendo. Y como me decía también Fabio Serpa, sé coherente aunque estés equivocado. Y no, yo realmente no le presto atención a estas cosas cuando son de un origen muy negativo, mentiroso, y no solo yo, sino la gente tampoco les presta atención, te lo puedo asegurar. La gente no les presta atención, es como un bucle, un loop dentro de un grupo que se alimenta con una bronca, con un odio, con una situación que yo no entiendo, pero realmente no pierdo mi energía en eso. Pero si puedo escuchar algo que me haga crecer, algo que me pueda ayudar a entender, yo soy una persona de mente abierta, tú lo sabes, y quienes me conocen en intimidad lo saben, pero no ha sido este el caso. Se ha comentado que muchos de estos grupos están directamente unidos a servicios de inteligencia. Ese es otro tema, yo realmente no lo sé, en esos casos que ya puedo empezar a sospechar a qué te refieres tal vez, pero lo que sí puedo decir que he conocido, especialmente en Estados Unidos, algunos investigadores y algunos científicos ufológicos de mucha importancia que fueron parte y siguen siendo parte de servicios de inteligencia. Y lo que publican y lo que dicen está, no te digo que guionado, pero tiene una gran influencia de agencias militares. A ver, yo tengo pruebas de esto, pero como hay gente amiga en el medio y no les quiero hacer daño, es una información que tengo para mi cuidado y ya está. Cualquier investigador serio lo sabe, que esto es así. Lo más gracioso, creo yo, en algunos casos que he visto en Latinoamérica, hay detractores y detractores. Hay detractores que están enojados por las exageraciones en el fenómeno OVNI, por cultos platillistas, y yo prefiero que existan estos detractores para mantener una balanza. Luego están otros detractores que no tienen que ver ni con servicios de inteligencia, ni con teorías de conspiración, ni nada de eso, sencillamente que están enojados y tienen mucha bronca con estos temas, y bueno, se retroalimentan entre ellos. ¿Crees que es porque no han podido tener una experiencia? Es que no lo sé, no sé cuál será el caso de determinados investigadores con estos asuntos. Yo he hablado con algunos de ellos, de otros países en particular, que eran muy escépticos, y en algunos casos que estoy recordando ahora, en California en particular, había uno que había tenido una experiencia con el tema OVNI muy fuerte y desagradable, y se volvió un escéptico. Sé de otros episodios de testigos que tuvieron experiencias maravillosas, pero al comentarlas o al intentar darlas a conocer no tuvieron mayor eco o mayor trascendencia, y con el tiempo empezaron a sentir, interpreto yo, celos o envidia de quienes sí tuvieron cierta trascendencia pública, ¿no? Cosas como ¿por qué él? O ¿por qué ella? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué yo no? Y yo a veces pienso que escriben estos libros para hacer su propia autoterapia, ¿no? ¿Cuántos libros vas? ¿14? No, he publicado 21 libros, 21 libros. Y tengo 3 libros en publicación. Wow. Te voy a llevar un año. 1986. A mí me llama mucho la atención ese año. En el 86, más allá de que, ganó Argentina el Mundial, no soy muy futbolero, pero ganó el Mundial, que Queen tocó en el Wembley, espectacular, no pude estar, pero tenía 10 años también, no me iban a dejar. Pero pasaron cosas como el Challenger, ¿no? Fue la nave que explotó, que hay todo un mito sobre eso también, de que fueron rescatados los seres, escuché por ahí, ¿no? Fueron rescatados los seres, las personas, los tripulantes, por maestros, hermanos mayores, porque decían que en el Challenger llevaban ojiva nuclear, algo así, que iban a ser pruebas. Bueno, no es comprobable, pero más allá de eso, lo del pajarillo.
86 también, ¿no? Chernobyl, en el En abril 86. del 86. Sí. Cometa Halley. ¿Qué año? ¿No? Mirá todo lo que había. La Unión Soviética lanza la estación Mir. También. Hay pruebas nucleares en Estados Unidos, en Nevada, que Rusia se enojó, los denunció, pero igual siguen haciendo pruebas nucleares. En Brasil, 21 ovnis en una sola noche, ¿no? Objetos voladores no identificados, aparecieron en diferentes partes de Brasil. São Paulo, Río. En el 86 se estrena la serie mítica de Invasión Extraterrestre. Sí, me acuerdo. O sea, yo tenía 10 años, me gustaría tener 20 para vivir ese año de nuevo. Y en el 85, en septiembre del 85, no en el 86, pero hubo un avistamiento que duró mucho en el Obelisco, en Buenos Aires. ¿A qué voy con esto? Puede ser que una alineación planetaria geste tantas cosas que marquen fuertemente a la civilización contemporánea. Y ahí te traslado directamente a el presente, que no se define en un año solamente, pero en un fractal de la línea de tiempo en el que estamos. Por ejemplo, sabemos que en el 69 y el 72, bueno, se alunizó y nunca más, ¿no? Se va, se viene, se pasea, pero ahora Elon Musk, este muchacho, reactivó ¿cómo se llama? La competencia espacial, ¿no? Y bueno, lo privado, junto con la NASA, ya envía a cohetes al Mir, a la estación internacional, con intención de ir a la Luna, intención de ir a Martes. A su vez, parecieran que se pusieron todos buenos y empezaron a desclasificar, ¿no? Todo lo que es con temas de avistamientos, de ovnis, los gobiernos empiezan a hablar. Bien, todo está pasando como en segundo plano mientras estamos en una circunstancia de supervivencia por un virus, lo que fuere. ¿Ok? Se dice por ahí, decime qué sentís, porque es cuestión de sentir, también no siempre tenéis información, de que toda esta desclasificación de información habla sobre ir preparando a la gente para una invasión, ¿ok? Simulada. El Blueprint Project. Ya tiene nombre. Bueno, ya lo sabes, entonces contanos sobre eso y sobre cómo se va gestando, ¿no? La orquesta alrededor de un objetivo primordial que uno persigue la zanahoria, ¿no? Persigue la zanahoria y se distrae, pero hay muchas cosas que están sucediendo a la vez, gestando un objetivo primordial. ¿Ok? Mira, hay acontecimientos, sí. Acontecimientos, como bien explicaste, que no ocurren porque sí, sobre todo en una cadena de relación, como lo que citaste en el año 86, podríamos discutir muchas cosas al respecto, ¿no? Claro. Sobre la estructura mágica del universo y su implicancia en los mundos y las especies, sobre elementos que rigen o afectan o inducen ciertos eventos en la vida humana, en la que creían nuestros ancestros, que discutiríamos si son solo creencias o tienen alguna base científica, porque cuando uno se vuelve muy racional, si no tiene base científica, es una discusión tremenda, sobre todo en estos temas. Pero yo no descarto tampoco que ciertos eventos que los humanos fuimos desarrollando han sido proporcionales a la respuesta de ellos, como fue ese año 86, ¿no? Que pasaron muchas cosas vinculadas con el fenómeno OVNI y con advertencias de nuestros experimentos espaciales y nucleares. Eso que has acotado es cierto. Y bueno, hay una serie de teorías respecto a una invasión simulada extraterrestre. Se le ha escuchado a varios colegas en Estados Unidos, entre ellos al doctor Stephen Greer, con quien he compartido también a un congreso allá en Estados Unidos, que sería una especie de invasión de falsa bandera, ¿no? O sea, crearla con hologramas para que la gente se asuste y para unir a la humanidad frente a un
grupo de control, totalmente conspiranoico para muchos, ¿no? Claro, claro. Alguna vez Ronald Reagan dijo que ante una amenaza externa, probablemente extraterrestre, la humanidad se uniría. Y eso es cierto, ¿no? Incluso en política o en otras estrategias, hasta en marketing, buscas un enemigo, eliges un enemigo para aglutinar a las personas que están en tu pensamiento y enfrentarlo. Y si queremos unir varios países en algo que sea común para enfrentar una amenaza global para nosotros, un buen pretexto es una invasión extraterrestre o un fenómeno desconocido que nos vuelve vulnerables. Y esto es lo que explicó Greer y otros especialistas en Estados Unidos que tenían información sobre este montaje en ciernes que sería el Blue Beam, el proyecto Rayo Azul, que de hecho también se lo escuché a Emery Smith, el conductor de Cosmic Disclosure en Gaia, donde he estado 3 temporadas con él allí. No lo sé. Yo no sé si esto es verdad. Claro, no lo sé. Lo que sí sé es que existe la tecnología, eso sí es cierto, eso sí es corroborable, ya está. para hacer, miren el Año Nuevo en China, vieron el vídeo, o sea, un dragón, bueno, o sea, hay tecnología para crear hologramas bastante creíbles, bastante cercanos, y eso también ha confundido muchísimo a los investigadores del fenómeno OVNI, ¿no? Que ahora mismo están hablando acaloradamente sobre lo que sucedió en esta audiencia en el Congreso norteamericano, que muchos de estos vídeos no pudieron ser identificados. No quiere decir que sean extraterrestres, ¿eh? Sino que no pudieron ser identificados, pero el papelón está, claro. Porque hay agencias de inteligencia, agencias espaciales, los han investigado durante años. Algunos vídeos corresponden al año 2004 de ejercicios en California, y uno de ellos, de esos 144 expedientes, pudo ser interpretado como un globo que se estaba deshinchando. O sea, por favor, o sea, fue realmente un papelón. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que no sabemos, pero dudo que se monte algo así. Creo que... Igual yo creo que eso se puede desvelar, se puede hackear, se puede de alguna manera quitarle el velo de lo que está pasando a alguna potencia o a un grupo privado, decir, miren, esto que está mostrando es un holograma. O sea, las cosas tarde o temprano se saben. Entonces yo lo veo muy improbable, me parece bastante fuerte, pero no niego lo otro que te he dicho, ¿no? Lo que dijo Ronald Reagan, lo que han dicho mis fuentes en Estados Unidos, y que esa tecnología de que existe ya existe. Pues sí, pasa acá en Capilla del Monte, salimos y sacamos fotos, no nos afectaría, es decir, si aparece un montón de naves... No, pero si aparece en el Capitolio, claro. O si aparece, no sé, en Sofía, Bulgaria, Buenos Aires, o aparece en Buenos Aires, o sea, ¿qué sé? Pánico. O sea, eso puede generar un pánico. Si ocurre esto, pues en el desierto de Chilcan, el Uritorco, el Monte Shasta, bueno, están los muchachos otra vez, claro, pero en una gran urbe y con todo lo que está pasando, y sobre todo con todo lo que está pasando ahora, yo di varias entrevistas a varios medios de comunicación aquí en Argentina, a Diario El Clarín, a Diario La Nación, a Infobae, etc., cuando se produjo una oleada de observaciones de ovnis durante la cuarentena estricta del año 2020, y se mostraron otra vez vídeos que se habían ya difundido en el año 2017, los ovnis del Pentágono que estamos discutiendo. De acuerdo a mis fuentes militares en Estados Unidos, tengo varios amigos allí, hace, no sé, muchos años que voy a los Estados Unidos, y hicieron esto adrede, de revelar ciertas informaciones o volverlas a publicar durante la pandemia, para que a través de inteligencia artificial, algoritmos, dicen siempre mis fuentes, ver cómo reaccionaba la gente con los me gusta, con el compartir, las reacciones en las redes sociales, porque todo el mundo estaba en pijama mirando Netflix, y también en las redes sociales como nunca antes, ¿no? Eran muchos negocios crecidos, Netflix, Zoom, ¿no? Entonces era un momento extraordinario para hacer un focus group a gran escala, en este y en otros tantos otros temas. Así que yo publiqué un artículo que todavía está colgado en mi sitio web, de que se estaba considerando hacer una revelación más importante. Yo lo discutí hace un par de semanas con un amigo, el periodista Jaime Maussan en México, y él me preguntaba si yo creía de que ya se iba a producir definitivamente la revelación. Y él está muy bien informado, Jaime, y le decía, mira, de acuerdo a las fuentes que tenemos, hay dos grupos. Un grupo de militares en actividad y otros en retiro, que dicen, no podemos tapar más el sol con un dedo, hay que revelarlo. Y otro grupo que dice, no, va a ser contraproducente, va a ser un caos, un pánico, como estás diciendo. Así que vamos a estirar todo lo posible, porque cualquier explicación es un papelón. Si decimos que son armas militares
de Rusia o de China, es un papelón para nosotros, porque está muy adelante nuestra tecnología. Claro. Si Rusia tuviese esas armas, no tendría los problemas que vive ahora con Ucrania. Claro. Segundo, si admitimos que es tecnología de proyectos negros de los Estados Unidos, que no está blanqueado para los contribuyentes, para los políticos, es otro gran papelón. Claro. Pero papelones, pero Sí. apocalípticos. Es un ¿no? arma de doble filo. Para Y si decimos de que sí, que un porcentaje de estos avistamientos corresponde a una inteligencia no humana actuando en nuestra realidad, olvídate. Claro. Entonces, están en esa tesitura y cualquiera de las informaciones que den va a ser polémica. Así que lo mejor es, bueno, estamos presionados, hacemos la audiencia en el Congreso. En Perú tenemos una frase, ¿no? Decimos la mecedora. No sé si se entiende en Argentina. No, te van meciendo en la brújula, sí, te mecen, te mecen, hasta que te quedas dormido y te olvidas. Claro. Bueno, y eso están haciendo hace décadas. Están programadísimos. Ricardo, no te pido que des una recomendación, ¿no? Pero ¿crees que nosotros como terrestres deberíamos ir a la búsqueda individual, en grupos, o de desarrollar un método de contacto, de búsqueda, de tratar de integrar este fenómeno? Son dos preguntas, y la otra, si crees que en el futuro el humano va a concretar esta relación con grupos extraterrestres que sea totalmente blanqueado y masivo. Si me hubieses hecho esta pregunta hace 20 años atrás, te hubiese dicho que era ideal promover el contacto, que la gente vaya al campo, vaya a lugares de poder, lugares especiales, zonas calientes, hotspots de avistamientos de ovnis, para vivir su propia experiencia. Y yo he promovido eso un tiempo, y es un mea culpa el que hago ahora. Los años no pasan en vano, y de hecho cuando hablo de protocolos de contacto, o me invitan a congresos o a talleres o conferencias, incluso al aire libre, para hablar de estos temas, yo lo que promuevo es el discernimiento, el análisis del fenómeno, que si tú lo sientes, si el fenómeno se encuentra contigo y tú con el fenómeno y lo quieres experimentar y sientes el llamado, allí es otro tema. Pero esto de promoverlo como vámonos de vacaciones a Cancún, así no funciona. Claro. Porque es un tema muy serio, que tiene muchas variables. Creo que el público que está viendo esta entrevista lo va a entender. Así que yo promuevo el análisis, promuevo integrar, que es otra cosa, como bien dijiste, el contacto. Si el fenómeno se da naturalmente y de forma amable, maravillosa, está bueno explorarlo, integrarlo, romper los paradigmas, los miedos, pero no tomarlo como vamos a buscar pues, los extraterrestres en el Uritorco. Una cosa es la investigación, otra cosa es la búsqueda auténtica y otra cosa es el turismo ufológico, ¿no? Solo haciendo la diferenciación. Y yo he tratado, intento ser cada vez más responsable con mis palabras, mis publicaciones, porque como te digo, yo empecé en esto en la adolescencia y los años no pasan en vano. Y si en algún momento todo esto va a ser oficial y se van a presentar, yo no tengo ninguna duda, sí. Que se va a concretar. Sí, absolutamente. El tema es cuándo. Yo nunca me he atrevido a dar una fecha porque todo depende de ciertos eventos y acontecimientos humanos. Algunos escépticos dicen, bueno, pero hace 60 años que se viene hablando de esto. Bueno, para nosotros hace 60 años, hace 70, 80 años. Y si me remonto a la teoría de los antiguos astronautas y supuesta presencia extraterrestre en épocas remotas, podríamos hablar pues de miles y miles de años atrás que esto ya venía ocurriendo, pero para nosotros transcurrió ese tiempo. De acuerdo a mi información, para estos seres que entran y salen de nuestra realidad fue hace 5 minutos. Incluso se adaptan a nuestra realidad, pueden mutar su apariencia y hasta la de sus objetos para que no desentonen tanto nuestra realidad con nuestra tecnología imperante en el año de aparición. Por eso tú ves muchas fotografías y filmaciones de estos objetos de los años 40, 50 y son un tanto distintas a las que ves ahora en pleno siglo XXI. Y 60 años es poco en realidad, si lo ves una línea de tiempo de esta última civilización, ¿no? Es poco tiempo. Es poco tiempo, 60, 65 años, porque estoy marcando un poco ese momento bisagra, ¿no? Que fue el año 45, 47, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el incidente Roswell, el polémico avistamiento de Kenneth Arnold, que también hay que decirlo fue sacado de contexto. Él nunca habló de platos voladores,
fue la interpretación del reportero que lo entrevistó, pero como sea, fue un año muy importante. Las experiencias de George Adamski, otro caso, si polémicas tiene, pero tremendo, donde hay algunas cosas, a mi juicio, reales y otras colocadas, exageradas, distorsionadas, como pasa siempre en el contactismo. Y muchas veces, no por mala intención, sino porque no sabes cómo manejar todo esto. Claro. Y también el contexto en el que te mueves. Si te mueves en un contexto muy escéptico, lo vas a interpretar así. Si te mueves en un contexto muy creyente, lo vas a enfocar de esa manera. Ves el mundo de acuerdo al color de los cristales que llevas puestos. Bueno, Ricardo, infinitamente agradecido. Sabes que nosotros en la cena, por vos, gracias a vos, decimos que hubo un anterior contactado a Kenneth Arnold. ¿Quién fue? Roerich. Con este avistamiento, nosotros damos como esa fecha. En los años 20, claro. Y siempre decimos acá en la cena que te agradecemos infinitamente, se nos ponen los pelos de punta, porque no solo es un honor que estés viviendo acá, las charlas que das, que tienen un valor increíble desde el punto de vista de marketing y comercialmente, y que las das gratuito, y que aparte... Y da todo. Sí, no escatimas en nada, con videos, con todas estas posibilidades, y que estás haciendo un proyecto que cuesta, pero que nos dio a conocer este ser extraordinario que fue Roerich, sus pinturas, increíble, su mensaje. Hay cosas que no sabe la gente, que fue el iniciador de las Naciones Unidas, o sea... De alguna manera, Roerich fue, para decirlo así con total rigor, fue el padre del protocolo de protección del patrimonio cultural que hoy apoya la UNESCO y las Naciones Unidas. Ese sería el título en rigor. El Pacto Roerich empezó en el año 35 y hoy el protocolo de la UNESCO en gran medida se lo debe a ese Pacto Roerich de proteger los lugares naturales y también los que involucren la cultura y el genio humanos. Su avistamiento en los años 20, impresionante, con ese objeto dorado. Hay gente que ignora que estas cosas sucedieron, y más aún, ¿no? En Argentina, donde estamos, Benjamín Solari Parravicini fue un contactado anterior a Adamski y a estos personajes de la ufología norteamericana o europea, como Eugenio Siracusa, por ejemplo. Parravicini, Pelón, ya tenía mensajes, comunicaciones, psicografías, en donde tenía una interacción o hablaba de los astronavíos azules o de los visitantes de Ganímedes, 1938. Así que hay mucha agua bajo el puente corriendo. Bueno, Mucho tema para hablar, ¿no? sí, Muchas cosas. ahora sabemos que tenés tus actividades y te agradecemos infinitamente Gracias. este espacio que nos diste. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Suerte.